Welcome back to your English classes. Te recuerdo visitar nuestra página web, donde encontrarás toda la información de nuestro curso, totalmente gratis. Ahí podrás ver cómo está organizado. También tendrás recursos, gramática, vocabulario. No olvides ingresar y estar registrado para que toda esa información esté a la mano. Hola nuevamente a tus clases de inglés. Antes de iniciar, le invito a que le dé me gusta, te suscribas y que compartas este video con personas que tú conoces y sabes que necesitan también ayuda en estos temas de inglés. ¿Listo? Después de haberte suscrito y de haberle dado me gusta, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Hoy vamos a hablar del simple past, del pasado simple. Ahora, ¿qué es el pasado simple? El pasado simple, the past simple, o simple past, también conocido como el simple past, es el tiempo verbal que se usa en el idioma inglés para narrar hechos que ocurrieron en un momento específico en el pasado. Corresponde en su significado al pretérito perfecto simple en español. Ejemplo: I worked in a restaurant. Yo trabajé en un restaurante. I sang in the shower. Yo canté en la ducha. They lived in a big house. Ellos viven en una casa grande. Y por último, we walked every morning. Nosotros caminamos cada mañana. Entonces, antes de explicar la estructura como tal de este tiempo, es necesario saber cómo convertir los verbos al pasado, ya que estamos hablando de un tiempo pasado. Y cuando hablamos de los tiempos pasados, existen dos maneras de hacerlo en inglés. La primera es con los verbos regulares, que le agregamos ed y o, dependiendo del caso, ied, y el verbo se convierte instantáneamente en pasado. Entonces leemos. Todos los verbos regulares en inglés llevan un sufijo al ponerlos en pasado. En los verbos que terminan con la vocal e, el sufijo es de. Y los que terminan en consonante es ed. Los verbos regulares que terminan en y, hay que sustituir la y por una i latina, antes de añadir la terminación en ed. Listo, ahora vamos a un ejemplo. Acá tenemos walk. Walk es caminar en inglés. Y si lo queremos convertir en pasado, le agregamos ed y quedaría en walked. Luego viene visit. Visit es visitar. Y para convertirlo en pasado le agregamos ed, visited. Live, para convertirlo en pasado le agregamos de, porque ya tiene e, entonces no hay necesidad de colocarle otra e, sino que le agregamos simplemente la d solita y queda lived. Call, como termina en consonante, como dice la regla, le agregamos ed y quedaría en called. Acuerde que ese ed suena como una t, pero como una T, sí. Y suena como IT cuando la consonante es T o D. Por eso decimos visited. Ahora vemos los casos de la Y. Cuando hay una Y, pero atrás de la Y hay una vocal, le agregamos ed. Por ejemplo, play y quedan played. Pero en este caso, que hay una Y, pero atrás de la Y hay una consonante, que es consonante, es una que no es vocal. Y eso es una consonante. Pero como termina en consonante, le quitamos la Y y le ponemos una I latina y le agregamos el ed. Entonces, try, que es tratar, queda convertido en tried. Pay, queda convertido en paid, porque detrás de la Y hay una vocal, entonces se le agrega simplemente el ed. Cry, como atrás de la Y hay una consonante, le agregamos ied, cambiamos las is. Cried. Ahora que ya sabemos cómo trabajar, cómo convertir los verbos regulares. Ahora, ¿qué es un verbo regular? Son los verbos que se dejan
trabajar bajo esta regla de colocar ed o ied. Ahora, ¿cómo podemos saber cuál es un verbo regular o irregular? Aquí vamos a ver. Los irregulares son todos los verbos que tienen formas distintas de escribir en su tiempo verbal. Para conocerlos, se debe aprender cada conjugación. En internet existe una lista grandísima de los verbos irregulares y un ejemplo de ella es esta: win, ganar, pero para escribir en español no se le agrega ed, sino que tiene su forma específica en el pasado y es won. Hit maneja la misma escritura para el pasado, entonces se ve que son distintos en el sentido que no se le agrega ni ed ni ied. Por ejemplo, break, que es romper, break, que en pasado es broke. Bring, que es traer, y en pasado queda brought. Entonces, ¿qué son los verbos irregulares? Los que no se le agregan ed, sino que tienen su forma específica del pasado. Entonces, para conocerlos debemos aprendernos la lista de memoria. Pero si vamos a trabajar con estos verbitos y sabemos cuáles son, simplemente le colocamos ed o ied, dependiendo del caso. Ahora que conocemos cómo trabaja o cómo se manejan los verbos para convertirlos en pasados, ahora sí podemos ver la estructura. Vamos a manejar dos auxiliares. Bueno, de hecho es uno, que es el did. Y el didn't, que es pues el did con negación en forma contraída. Didn't y did. Estos son los auxiliares que trabajamos para todos los sujetos, tanto de primera, segunda y tercera persona. Para la forma afirmativa tenemos la siguiente estructura: sujeto más verbo en pasado más complemento. Y tenemos I worked in an office. Yo trabajé en una oficina. I, sujeto, worked, verbo en pasado, in an office, complemento. They lived in a big house. Ellos vivían en una casa grande. They, sujeto, lived, verbo en pasado, in a big house, complemento. Negativa. La estructura negativa es sujeto, negación en pasado y, escuchen bien, verbo en presente más complemento. ¿Por qué el verbo en presente? Porque la negación ya va en pasado, entonces no podemos colocar tanto la negación en pasado como el verbo en pasado, sino que acá la regla, la estructura nos dice que colocamos la negación en pasado, acá vamos a tirar el didn't, y el verbo va a ir en presente, porque la negación ya nos dice que el verbo va en pasado. Entonces tenemos el ejemplo: I did not work in an office. Yo no trabajé en una oficina. I, sujeto, did not es la negación en pasado, work, verbo en presente, in an office, complemento. Luego tenemos el otro ejemplo: They didn't live in a big house. Ellos no vivían en una casa grande. They, sujeto, didn't es la negación en pasado, pero la forma corta. Esa es la forma corta, la que yo siempre utilizo para hablar. Si quieres escribir, puedes utilizar el did not, porque es más formal. Pero para hacerlo rápido, para que te veas más profesional en el idioma, utilizamos siempre las formas cortas. Didn't. El did not y el didn't tienen el mismo significado, solo que esta es la forma larga y esta es la forma corta. Entonces ahí tenemos la estructura: negación en pasado, y como ya tenemos la negación en pasado, el verbo va en presente. Ahora tenemos la estructura interrogativa. Nos dice que va auxiliar más el sujeto, el verbo en presente más complemento. Y el ejemplo es: Did they live in a big house? Did they live in a big house? ¿Vivían en una casa grande? Did viene a ser el auxiliar en pasado, que lo tenemos acá. They, sujeto, verbo en presente, lived in a big house, complemento. Ahora, para responder, teníamos la pregunta que es esta: Did they live in a big house? ¿Ellos vivían en una casa grande? Si vamos a responder que sí, decimos yes, sujeto auxiliar. ¿Y qué haría? Yes, they did. Y así respondemos de forma corta.
Yes, they did. Así es como se responde para el pasado simple. Yes, que es la afirmación, they, sujeto, did, auxiliar. Pero si vamos a hacer una negación a la pregunta, respondemos no. They, sujeto, auxiliar, negación, didn't or did not. El ejemplo, hacemos la pregunta. Did they live in a big house? No, they didn't. Y así es como respondemos a las preguntas. En este caso con un contexto de negación. Ahora vamos a ver unos ejemplos para recordar y que nos quede claro este tema. Es muy sencillo, es muy fácil. Y si ya viste el video del presente simple que creamos acá en nuestra página, lo podrás entender mucho mejor. Porque lo único que cambia es que los verbos en oraciones afirmativas, el verbo va en pasado, y en las otras va el auxiliar en pasado, que es el did o didn't. Entonces tenemos afirmativa. They had 3 children. ¿Qué es had? Es la forma pasada del verbo haber. Haber en presente es have. Y la pasada es, pues el verbo en pasado es had. ¿Por qué cambia? Porque es un verbo irregular. Para ello tenemos que aprendernos los verbos, cuáles son regulares y cuáles son irregulares. En este caso estamos trabajando con un verbo irregular, que significa que tiene su propia forma en el pasado. They had 3 children. Afirmativa. Ellos tenían 3 hijos. Interrogativa. Did they have 3 children? Miramos que trabajamos con el auxiliar did y el verbo lo mantenemos en presente porque el pasado ya nos lo indica el auxiliar. ¿Tenían 3 hijos? Dice la pregunta. Negativa. They didn't have 3 children or they did not have 3 children. Vemos que colocamos la negación didn't en pasado y el verbo mantiene en presente. Respuesta afirmativa a la pregunta. Did they have 3 children? Yes, they did. Con eso respondemos que sí, que ellos tenían 3 hijos. Pero si no tenían, respondemos no, they didn't or no, they did not. Como vemos, en el único tiempo, pues en la única forma del pasado simple, la que el verbo va en pasado, es la afirmativa, porque la interrogativa y la negativa trabajan con el auxiliar y las respuestas también trabajan con el auxiliar. Entonces, si quedases con alguna duda, hacérnosla por favor, ya sea por nuestra página web o en los comentarios. Espero que hayas entendido, fue muy fácil, sencillo y sé que este tema te va a ayudar grandemente. Le deseo un feliz día. Gracias por ver.